Pues nada, tenemos el lujo de contar con los dos autores de La Guerra Infinita, de este libro les aseguro que apasionante, que son Adolf Zobeña y Jorge Carrasco. Adolf es catedrático de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una, no extensa, extensísima, no me acuerdo si eran 28 libros o una barbaridad de libros y casi centenas de más de 200 publicaciones efectivamente académicas y tiene unos libros interesantísimos. Entre los recientes que tienen relación, los cito únicamente a los que tienen relación con este libro: La pasión secesionista, de 2016, Neurología de la maldad, en 2018, Manipuladores, psicología de la influencia tóxica, en 2019, y en inglés, Fragmented Catalonia, publicado en 2021. Los cito porque efectivamente de todos estos temas salen de alguna manera también en La Guerra Infinita, pero este no es solo es un libro de psiquiatría, de un catedrático de psiquiatría, y estudia efectivamente los aspectos neurológicos, ¿no? Incluso de las reacciones humanas, pero también es un libro que se lee muy bien, que es divulgativo, y su coautor es Jorge Carrasco, que es guionista, director, productor y periodista. Ha escrito también libros de divulgación de temas variados en relación con la comunicación sobre todo, y realmente recientemente un libro llamado Contra las Naciones, que no sé si tiene relación con este libro, porque fue un divertimento. Y sin embargo tiene también, al parecer, ¿no?, por lo que contáis al final, tienes una relación directa con el origen del libro, ¿no? O sea, tu experiencia al trasladarte a Barcelona, ¿no?, y la aparición de determinados mecanismos psicológicos que te sorprendían, probablemente fue uno de los orígenes de la preocupación, ¿no? Yo tengo que decir que a mí me ha divertido muchísimo el libro. Les decía que yo soy un poco friki en esto porque me interesan mucho los temas de psicología y en particular de la evolución, ¿no?, de cómo nuestra psicología está condicionada por determinadas ventajas competitivas evolutivas, ¿no?, con lo cual me ha parecido apasionante. Hay que decir que es un libro que se lee muy bien y que es súper interesante, y lo es no a pesar de, sino por ser científico. Es decir, es un libro que tiene una fundamentación científica muy importante. O sea, tiene 462 exactamente citas a trabajos de investigación, básicamente de psiquiatría y psicología. Es decir, hay mapas del cerebro donde se ven qué zonas se activan según qué está haciendo cada persona que participa en los distintos experimentos, ¿no?, para saber cómo funcionamos los seres humanos de verdad. Y esto de que sea científico, a mí me gusta mucho, pero tiene algunos problemillas, ¿no?, porque curiosamente, primero, que las cosas no son como nos gustaría que fueran. Es decir, que hay cosas que nos chocan, es decir, cosas que no salen como nos gustaría. En algún momento creo que hablas de Hobbes y de Rousseau, ¿no?, de la visión esta habláis de si el hombre es naturalmente bueno o es un lobo para el hombre, ¿no?, que es lo que defendían Rousseau y Hobbes, y no es ni una cosa ni la otra. No sois rousseauianos ni hobbesianos, pero tiene pues elementos, incluso neurobiológicos, que favorecen la cooperación, y otros elementos o funciones que favorecen pues la guerra, ¿no? Por eso esto de la guerra infinita. Entonces hay cosas que a lo mejor pues no nos gusta descubrir como somos, ¿no?, que efectivamente, ni tampoco cosas como que las guerras en determinados momentos pueden haber sido elementos de progreso incluso, ¿no? O sea, de cohesión en determinadas sociedades, de favorecer nuevas formas de gobernanza, o cosas ya más pintorescas como que, por resumirlo, que las mujeres
los prefieren guerreros, es decir, que se sienten atraídas no solo en civilizaciones antiguas, sino en las civilizaciones modernas por aquellas personas, por aquellos hombres que han participado de manera activa y han sido más agresivos o valientes en las guerras, ¿no? O sea que realmente encontramos cosas pues eso, que pueden chocar con nuestra moral, ¿no? Pero bueno, es la realidad, no se trata de hacer un juicio, sino de verlo. Y hay otro problema, yo creo, y ya con eso os dejo la palabra, que es que como que refleja, como es un estudio científico, refleja la complejidad. Es decir, que no hay cosas que sean sencillas, que no hay bien sin mezcla de mal y que hay una serie de contradicciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en relación con el tribalismo, ¿no? Que es uno de los temas fundamentales el tribalismo. El subtítulo es de las luchas tribales, gracias, de las luchas tribales a las contiendas globales, ¿no? La idea del tribalismo, de la afición, por decirlo de alguna manera, al grupo propio, que favorece la cooperación y por tanto permite un desarrollo mayor, y sin embargo parece que está muy claramente relacionado o se refuerza con la oposición y la existencia de un enemigo, ¿no? Entonces, pues partiendo del título del libro, La guerra infinita, es así, es decir, no hay remedio. Sí lo hay. Sí lo hay, ¿eh? Acostumbra a ser la primera pregunta. Buenas noches a todos. Pero sí lo hay. Y se suele, sobre todo cuando regresa, como ahora ha regresado y además la tenemos cercana, guerras a gran escala y duras. Y inmediatamente surge esta tentación, pero es que es inevitable, siempre vamos a tener la guerra cerca. Pues no, y la verdad se responde de manera muy sencilla a esto, ¿eh? En Andorra no tienen guerra desde hace muchos siglos, por ejemplo, ¿eh? En Suiza tampoco, desde hace muchísimos siglos. En Suecia hace 200 años, eran muy guerreros los suecos, pero hace 200 años que no. Hay muchas islas caribeñas o polinésicas que tampoco. Es decir, hay sociedades humanas que saben vivir, convivir, arreglarse, montar acuerdos, desacuerdos, pero sin llegar a la contienda letal. Por lo tanto, no es necesaria del todo la guerra, aunque sea regular, ¿eh? ¿Quieres añadir algo? Bueno, yo tengo que decir lo que diga Tobeña, porque a ver, mi labor en este libro es un poco como auxiliar, o sea, él insistió en que lo escribamos juntos, pero el que sabe de estos temas es él, ¿no? Yo me considero más un divulgador, entonces encontré contacto con él para intentar hacer un documental, surgió la posibilidad del libro y yo me puse a su disposición. Tengo que decir, ha sido un trabajo muy exigente intelectualmente, porque esas 400 notas hay que leerlas y he leído muchos libros y mucha documentación para intentar desentrañar un poco el comportamiento de los seres humanos cuando hay conflictos entre sociedades, ¿no? Y yo personalmente he aprendido muchísimo. Para mí me ha cambiado la forma de entender a las sociedades y los conflictos entre los seres humanos, y ahora mismo lo veo de otra manera, y lo que me gustaría es que la gente que lea este libro, que si algún día podamos sacar adelante el documental, también pueda cambiar un poco su manera de entender este tipo de cosas, ¿no? Porque creo que los avances de la neurociencia permiten datos muy sólidos del comportamiento humano que hasta ahora no se tenían en cuenta. Sí. Si puedo insistir un poquitín, sí, porque claro, el asunto sí, es crucial, ¿eh? Siempre habrá guerras, porque yo he citado algunas excepciones, pero todo el mundo calibra de que son excepciones, ¿no? Andorra es un país pequeñito, protegido por montañas. Suiza también es relativamente pequeño y muy bien protegido por montañas, y además es el país más armado del mundo. Esto no se suele saber, pero es así. Y queda este resquemor, ¿eh? Eso quizás son excepciones,
pero lo usual, cuando se tienen en cuenta los grandes intereses estratégicos, geopolíticos, políticos, económicos, dinásticos, lo usual es que haya guerras, y regresan. Y claro, el libro no toca estas grandes cosas, los grandes intereses económicos, políticos, dinásticos, geográficos, no los toca. Entonces queda para las otras disciplinas, las que se han ocupado de esto desde hace milenios, porque claro, es un tema crucial, porque lo sabemos que podemos convivir largo tiempo sin enfrentamientos, pero de vez en cuando regresan. Y fijaos, hace 3 semanas yo leí en La Vanguardia de Barcelona un artículo de los que ahora se dedican a interpretar, digamos, qué buscaba el Kremlin en términos estratégicos para comenzar esa aventura tan tremenda que todavía sigue y que es un desastre brutal. Y no lo tenemos explicado. ¿O qué buscaba Hamás el día 7 de octubre cuando montó aquel ataque? Sabiendo lo que vendría a continuación, porque eran perfectamente conscientes de lo que vendría a continuación. Y esto tampoco lo sabemos, No lo sabemos. Entonces hay mucha gente que se dedica a intentar interpretarlo. Y este periodista, que escribe de cosas internacionales en La Vanguardia, ponía esta frase, que os lo voy a leer. Dice, en 1932, pocos meses antes de la llegada de Hitler al poder, Albert Einstein, le preguntó a Freud, Sigmund Freud, si había una cura psicológica para la inclinación del hombre a la guerra. Y Freud le respondió que no había cura para la guerra, que no la había. Es decir, estaba en desacuerdo conmigo, que yo he dicho que sí, ¿vale? Que no la había, y que solo la sabiduría colectiva, que es una cosa un poco rara esto, la sabiduría colectiva, podía atemperar el instinto de cada individuo a la destrucción. Entonces, yo esto lo había leído muchas veces, pero no me había detenido a buscar si era verdad, esta historieta entre Einstein y Freud. Y lo busqué y resulta que es verdad, que es cierto que las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, le encargó el año 31 a Einstein que estableciera una especie de relación intelectual con el experto que él consideraba más crucial para intentar entender esta cuestión. Y Einstein prescindió de los intereses económicos, políticos, dinásticos y dijo, esto hay que entenderlo en términos psicológicos. Por lo tanto, se lo voy a preguntar al doctor Freud. Y le escribió una carta muy larga, que es accesible, y que está, por ejemplo, en la UNESCO, la tienen publicada enterita, y al cabo de unos meses Sigmund Freud le respondió, en estos términos, porque los dos creían, en el fondo, de que en los humanos hay un instinto hacia la destrucción y la muerte, y que es por eso que de vez en cuando regresa la guerra. Bueno, pues esto es falso, del todo. Aunque fuera Einstein probablemente uno de los mejores cerebros que ha circulado por el planeta, y Freud uno de los mejores parlanchines que ha circulado por el planeta, en este asunto se equivocaron del todo. Y en muchos otros. No hay tal. Este instinto de destrucción y de muerte no existe. Para nada. Y es importante saberlo y conocerlo a fondo, porque a eso va dedicado el libro. A lo que conocemos de los vectores psicológicos de fondo que explican que de pronto haya tendencia entre humanos en determinadas situaciones para entrar en conflicto, que a veces no es letal y a veces es letal.
Pero a eso va dedicado el libro, ¿eh? Sí, yo quería... A refutar estas ideas raras, que en esencia son falsas, de que hay un instinto de destrucción inevitable. Pero también al hecho de que esa idea tan extendida de que el ser humano es benéfico por naturaleza y que es la sociedad o la cultura lo que pervierte. La realidad es que el ser humano lleva matando a otros seres humanos desde el principio de los tiempos. Sí, sí, así es. O sea, hay las dos cosas. Es decir, la realidad es que las tendencias naturales, como se explica en el libro, hay una tendencia muy fuerte a la cooperación y hasta cierto punto al altruismo. Para mí lo extraño, hoy en día, si estudias al ser humano como ha evolucionado desde el Paleolítico, ¿no? Pequeños clanes de cazadores-recolectores, de máximo 100, 200 personas, lo extraño es que convivamos pacíficamente en ciudades con 20 millones de habitantes. Eso es lo extraño. Y eso significa que podemos hacerlo, porque tenemos una tendencia a la cooperación, y somos hipersociales, y si se dan las circunstancias, sucede. O sea, no tiene ningún problema. Sí. A mí lo que me preocupa de esta complejidad de los mecanismos es decir, esa tendencia de la cooperación, sin embargo, está muchas veces correlacionada con el tribalismo, es decir, la oposición o la existencia de un enemigo de alguna manera refuerza esa cooperación, ¿no? Y eso está muy relacionado con los temas políticos que nos interesan más en Hay Derecho, ¿no? Bueno, ya yo creo que a todos en este país ahora mismo. Es decir, ¿es posible una ciudadanía de espíritu como republicano o siempre va a vencer el nacionalismo etnicista, por decirlo de alguna manera? Es decir, ¿es posible que nosotros tengamos ese espíritu de cooperación o vamos a necesitar siempre un enemigo? Bueno, quizá. Voy a responder con una anécdota. Iban caminando, que la explica un amigo nuestro de los dos, a menudo, iban caminando Reagan y Gorbachev en uno de esos encuentros, y Gorbachev, que lo recordaréis, tendía a ser un poco ingenuo, le preguntó: ¿y llegará un día en que no nos pelearemos los americanos y los rusos? Y Reagan inmediatamente le dijo, pues clarísimo, habrá un día que seremos tremendamente amigos, que es cuando ataquen los marcianos. ¿Vale? Sí, es que... Y después hay una cosa en relación con la identidad y con esa capacidad de vivir en grupos grandes, que también desde el punto de vista de la política, creo, esto me recuerda, yo cuando leí, vamos, no lo he leído porque es bastante ilegible, pero me he leído resúmenes y extractos sobre Laclau, ¿no? Sobre el fundador, Laclau y Mouffe, que son un poco los fundadores del populismo, ¿no? Entonces los populistas defienden el populismo, es decir, son teóricos del populismo, defienden que hay que crear identidades para producir el cambio, y que la identidad está relacionada con la creación de un enemigo, que puede ser pues un país exterior, pero en los populismos normalmente la casta, las élites, lo que sea, porque eso que ellos reconocen como una creación de una identidad totalmente artificial es lo que permite movilizar a la gente y conseguir el cambio, ¿no? O sea, hay unos ejemplos alucinantes en el libro sobre la creación de identidades, la creación de identidades absolutamente artificiales y de una manera muy rápida, ¿no? Que yo creo que eso es muy interesante para los problemas actuales, ¿no? Por hablar un poco de eso, que me parece. Sí. Esto se puede explicar de manera muy sencillita y se puede llevar hasta descripciones muy complejas, pero por decirlo de manera muy sencilla. Tú coges a niños de 2 años y niñas de guardería, desconocidos, entre ellos, los reúnes, todos desconocidos, los reúnes un día, 30 niños y niñas, y los separas, 15 y 15,
en dos lados, no se conocen entre ellos, es la primera vez que se encuentran. Y a unos les pones una camisola roja y a otros les pones una camisola azul, o un pin rojo o un pin azul. Y ya está, les dices, vosotros vais a ser los rojos. Y a los otros les dices, vosotros vais a ser los azules. Entonces les preguntan a los rojos, ¿quiénes son mejores? Y todos los rojos dicen, los rojos. Y si ahora montamos un juego, ¿quién va a ganar? Nosotros, los rojos. ¿Y por qué vais a ganar? Porque los otros son un desastre. Y no los conocen, y tampoco conocen a los otros. ¿Pero por qué son un desastre? Porque son malos, porque ya se les ve en la cara, porque no se saben organizar, porque se van a desorientar. Es decir, no solo colocan de manera automática ante una reunión arbitraria, una camisola o un pin, virtudes en los propios, sino que colocan defectos en los adversarios, en los potenciales adversarios. Esto lo hacen los niños y se acentúa en adolescentes y se lleva a máximos en jóvenes. Son datos de la psicología social. El primero que hizo este tipo de experimentos lo hizo con adultos y se llama el paradigma del grupo mínimo Klee-Kandinsky, porque separó a 30 personas adultas, además conocedoras de la pintura, entre partidarios de Klee o partidarios de Kandinsky. Entonces les preguntó una vez, y eran también totalmente desconocidos, les empezó a preguntar qué tenían de buenos los partidarios de Klee respecto de los de Kandinsky. Tenían multitud de atributos positivos y negativos los de Kandinsky, y a la inversa. Muy bien, esta separación parece que los humanos la hacen de manera automática. En cuanto tienen la oportunidad de formar un grupo de identidad, por la razón que sea, aunque sea arbitraria, generan cohesión y generan animadversión contra el grupo arbitrario que está enfrente. Algo de animadversión. Entonces, si además hay conflicto de intereses, por lo que sea, entre estos dos, pues esta animadversión puede pasar a ser hostilidad, xenofobia, y en último término, pues se los deshumaniza y se les puede considerar alimañas exterminables, es decir, guerra. Este es uno de los mecanismos psicológicos de la guerra que está detrás, no el instinto de destrucción, que no hay tal. O sea, los humanos se diferencian, por complementar lo que he dicho antes, porque hay gente muy agresiva, con un temple combativo muy fácil de activar y capaces de ser crueles, y en cambio hay gente que a esto le cuesta más, y hay gente muy benigna, muchísimo, que recibe muchos palos a lo largo de la vida. Todo el mundo es diferente, pero este mecanismo de la psicología social actúa prácticamente en todo el mundo, y eso sí que es potente. Sí. Vamos después a los temas. Sí, afortunadamente en los pequeños sí que es así, pero en los mayores, y sobre todo cuando entran en guerras, os habréis dado cuenta de que iniciativas de mediación para que pare la campaña de retribución vengativa que ha puesto en marcha Israel contra Palestina, o para que pare la guerra en Ucrania, no tienen éxito. Es decir, que estos que intentan separar, de momento no tienen éxito. No es tan sencillo parar. No lo es. Viene de muy lejos eso. Bueno, pero ella ha preguntado si una vez se ha disparado el odio y empieza el enfrentamiento, y entonces se puede poner en marcha el resentimiento de los que han perdido más, de los que han sufrido más, de los que han sido derrotados, y se puede poner en marcha el mecanismo de las ganas de desquite, de obtener venganza, es decir, de devolver el sufrimiento que te han aplicado, que esto es típico en todas las guerras que generan, diríamos, series de enfrentamientos.
Sí, pero hay un ejemplo que citas y que a lo mejor que es el caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y que es exactamente lo opuesto de Alemania en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Yo no sé si se puede sacar alguna lección. Sí, hay que sacarla, porque esto es importante, ¿eh? Cuando la derrota no es taxativa y hay oportunidades de vengarse, pues se puede alargar la serie, aunque dure mucho tiempo. Pero cuando la derrota es total, abrumadora, taxativa, inapelable, como la que tuvieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial o los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, se hicieron amigos de los americanos, de los que los arrasaron. En pocos meses eran devotos, tanto la sociedad japonesa como la sociedad alemana, devotos del amigo americano. Atención, ¿eh? De que los humanos son muy complejos, muchísimo más de lo que pensaba el parlanchín aquel que he citado antes, y muchísimo más de lo que pensaba el pobre Einstein, que claro, él sabía mucho de lo que sabía, pero de esto no sabía nada. Son temas, yo no tengo todo claro sobre este tema, evidentemente queda mucho por yo tampoco, por investigar, aunque lo parezca, no. Pero le doy muchas vueltas. Lo que sí, por ejemplo, cuando ahora hay dos conflictos muy cercanos, que es lo que está sucediendo en Gaza y lo que está sucediendo en Ucrania. Y claro, a mí, yo cuando escucho, el otro día estaba escuchando a un economista famoso sobre la guerra de Ucrania y diciendo, bueno, es que son dos colectividades que se llevan, bueno, pues muy diferentes culturalmente, con muchos agravios. Y eso es falso, diciendo. Pero claro, dice, en Israel, cuando explican este conflicto, bueno, es que los judíos y los árabes pues se han llevado tradicionalmente mal. También es falso, porque han convivido durante décadas. No es necesariamente, si eres judío no tienes por qué odiar a un musulmán. Y entonces en Ucrania me parece terrible, porque es una guerra todavía más terrible que la de Gaza, el número de muertos. Creo que llevan ya 1,5 millones de bajas entre los dos bandos. Y dice, ¿por qué están peleándose los rusos y los ucranianos? Yo no estoy hablando ya de las élites ni de las cuestiones geopolíticas, geoestratégicas, sino el hombre que está en el frente, que está allí en una trinchera y está diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿Y por qué he llegado aquí? ¿Y por qué tengo que estar aquí? Aparte que me han obligado o no. ¿Y por qué tengo que matar a este señor? Que en el fondo se conocen y supongo que el día que se termine la guerra saldrán de la trinchera y se fumarán un cigarro y no tendrán un resentimiento, porque ese resentimiento ha sido para mí totalmente artificial. Hay un elemento que claro, que funciona en un sentido y en otro, y que es increíble también la potencia que tiene, que es el de la conformidad. Es decir, la tendencia que tiene, que también sale en experimentos, la tendencia que tenemos a adaptarnos a nuestro grupo, ¿no? O sea, hay un experimento genial que altera nuestra percepción de la realidad. Es decir, que te dicen, un poco como lo de Groucho Marx, ¿no? Que a quién vas a creer, a lo que yo te digo o lo que ven tus ojos mentirosos, ¿no? Pues esto es igual, o sea, realmente creemos lo que nos dice el grupo más que nuestros propios ojos, ¿no? Y claro, eso tiene con excepciones. Siempre hay disidentes. Claro, siempre hay disidentes, pero que afecta a un porcentaje. O sea, la gente que tenía totalmente claro que eso era X, o sea, que habían visto eso que era verde, todo el mundo dice que era amarillo, todos los que de su grupo dicen que es amarillo, y un 60% dicen que es amarillo. O sea, un 40% no, pero ya que haya un 60% que digan que es el color que no es, ya es bastante, ¿no? Entonces eso claro, el problema es que puede funcionar de un lado y de otro, ¿no? O sea, que en el caso de Japón y Alemania funcionó en el sentido de adaptarse después a la nueva situación, ¿no? Pero que es, claro, que una vez, o sea, y ahí a lo mejor podemos enlazar con el tema de que también se suscitaba antes, ¿no? Con el tema del liderazgo, ¿no? O sea, el problema de que como la conformidad es tan grande, pues es muy importante quién lidera, ¿no? Sí, lo es. Este es un tema capital, ¿eh? Las guerras son empresas colectivas, no son empresas individuales. Hay guerras entre individuos, pero a eso no lo llamamos guerra. A veces son guerras muy fuertes. Sí. No, en Hollywood sí, la guerra de los Rose. Pero en términos estrictos las guerras son enfrentamientos entre grupos.
Es decir, para que haya una guerra definida de esta manera se necesita montar alianzas entre unos cuantos que van a luchar contra otros cuantos, ¿eh? Y eso necesita dirección, necesita liderazgo, ¿eh? Lo necesita en las pandillas que se pelean en la calle y que a veces quedan en una plaza para divertirse. Se monta una guerra entre pandillas para entretenerse. La motivación es el juego combativo, porque hay elementos de gozo ahí dentro, ¿eh? Y también las que montan las bandas latinas, que pueden ya ser mucho más severas, o las que montan los cárteles del narcotráfico, que a veces tienen más bajas que guerras entre ejércitos convencionales. Estoy hablando de ahora, ¿eh? Pues el liderazgo no solo se necesita para animar a los guerreros y guerreras, que también hay guerreras, ¿eh? Bueno, estamos haciendo siempre en masculino y también hay guerreras. No solo se necesita ponerlos en marcha, porque conlleva riesgos. Esta es una actividad de riesgo, que te lo puedes pasar bien, pero puedes sufrir heridas o quedarte en el camino. Sino que hay que distinguir funciones y hay que organizar planes, por sencillos que sean los enfrentamientos. Por lo tanto, el liderazgo es definitivo. Y hay líderes que piensan en beneficios para el grupo, es decir, vamos a montar esto porque vamos a salir ganando, vamos a dominar este territorio de distribución de droga o este territorio de divertirnos entre hinchas de fútbol, lo que sea, y todos lo vamos a pasar bien. Pero hay otros líderes que convencen a los demás para que se metan en el combate y salgan perdiendo, pero para salir ellos ganando, en riqueza, en reputación, en capacidad de generar miedo en los otros por ser particularmente cruel. Es decir, que aunque las guerras, por simples y complejas que sean empresas colectivas y por lo tanto que pongan en marcha intereses grupales, siempre dentro hay intereses individuales. Y si el interés individual que lidera es de un individuo que es tóxico, puede hacer un daño tremebundo a su pequeño grupo, a su grupo de identidad ideológico o a todo un país, que lo puede llevar a la destrucción. Una sola persona. Y una pregunta que tengo ahí. Yo en Samarcanda, en el libro Samarcanda de Amin Maalouf, hace decir a Omar Khayyam que las cualidades necesarias para obtener el poder son las opuestas a las convenientes para ejercerlo, ¿vale? Y muchas veces tenemos esa sensación con los políticos, ¿no? No en el siglo XI, que es donde está situado la novela de Samarcanda, sino ahora. Es decir, los líderes en general son de ese tipo, es decir, son tóxicos, es decir, las cualidades para alcanzar el poder hace que normalmente sean, pues eso, líderes violentos, egoístas, narcisistas, maquiavélicos, que eso también es un tema. Ese es otro libro. No, pero se trata un poco aquí, ¿eh? No, está ahí. Yo creo que eso depende del liderazgo también de la organización, porque hay diferentes formas de organizarse una sociedad, hay sociedades mucho más jerárquicas, hay más abiertas, más plurales, y eso genera un tipo de líderes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de líderes. Claro, por ejemplo, cuando se habla de la guerra de Rusia y Ucrania, se dice, no, es que Rusia ha invadido Ucrania. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que el ejército ruso, que es una organización militar jerárquica que recibe órdenes, recibió la orden de un señor que se llama Vladimir Putin de invadir Ucrania. Por razones que nos han contado, que no sabemos si son ciertas o no, que nunca probablemente no las sabremos, ¿no? Pero el hecho es que si Vladimir Putin hubiera dicho que no se hubiera habido esa guerra, hubiera otra persona. Y también y hay otros líderes que hemos citado antes, el Gorbachev, que hoy en día no solo está muy olvidado, sino que algunos incluso lo vilipendian, digamos, y para mí, los que tenemos cierta edad y vivíamos en los años 80, en plena Guerra Fría, con el temor real a que hubiera un desastre nuclear entre dos potencias, Gorbachev fue la persona que acabó con la Guerra Fría y creó los acuerdos de
desnuclearización, de reducir los misiles nucleares entre Estados Unidos y Ronald Reagan. Entonces también hay líderes benéficos, o las personas que crearon la Unión Europea después del desastre de la Segunda Guerra Mundial fueron un francés y un alemán que se pusieron de acuerdo y dijeron, esto no puede volver a suceder. Entonces hay líderes benéficos y hay líderes tóxicos. Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de formular Jorge, en esencia, aunque predominan los tóxicos. En estructuras jerárquicas. Sí. De hecho, no es que sea mi opinión, es la opinión de los 4 fundadores de los Estados Unidos de América del Norte, y está recogido en la Constitución americana. Ellos dicen, como los humanos tienden a ser sinvergüenzas, caraduras, tramposos, poco cumplidores, si además los encumbramos y les damos el poder, está redactado así por ellos, por los 4. Hay peligro de que el poder ejercido desde arriba caiga en manos de un caradura, sinvergüenza, maquiavélico, tramposo. Por lo tanto, hay que contraponer. Tramposo. He dicho tramposo, sí. Hay que contraponer. Hay que generar mecanismos para que jamás tengan la posibilidad de decidir cosas cruciales para el conjunto de la ciudadanía por su cuenta. Y hay que montar sistemas complejos para que no quede en manos de una sola persona y de su camarilla, porque siempre hay una persona más de una camarilla, que las decisiones cruciales. En Estados Unidos la Constitución está pensada para que el presidente no tenga un poder excesivo, en realidad tiene mucho menos poder del que le asumimos. Por ejemplo, la guerra la declara el Congreso. Yo por volver un poco al Vale. tema anterior de cuando estabais hablando de Estados Unidos, la verdad es que, claro, nos habéis hecho, o sea, hay derecho, creemos exactamente eso, es decir, que la única manera de evitar estas tendencias es efectivamente la existencia de una serie de reglas que limiten el poder y que permitan la participación, porque eso también ha insistido Jorge, o sea que en estructuras autoritarias estos líderes tienen muchas más posibilidades de progresar y de hacer daño que en estructuras en las cuales que son y de mantenerse que en estructuras abiertas, y con ¿no? instituciones que vigilen a otras instituciones, claro. y al cumplimiento de reglas. Claro, y ahí quería yo llegar. Se habla también en el libro de las leyes, ¿no? O sea, de la existencia de paraguas morales y la función que tienen las leyes ahí, que para nosotros es fundamental. Si me podíais hablar un poco de eso. Jorge. Los paraguas morales es un término de Tobeña muy afortunado, que es, claro, diciendo, los conflictos siempre existen, siempre van a existir conflictos. Y cuando tienes un conflicto con alguien, yo creo que tienes la tendencia de, por ejemplo, tengo un conflicto con mi vecino. Pues voy allí y nos insultamos y tal, pero te pone tal, ¿y qué haces? Llamas a tus amigos, a tus familiares y te presentas allí porque la fuerza bruta al final impone y coacciona y es poderosa. Entonces la reacción del vecino es llamar a los suyos. Ya tienes montado un conflicto entre dos colectivos. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Porque nosotros hemos quedado paraguas morales, entre ellos probablemente el más poderoso, una ley compartida. Entonces, si tienes un problema con un vecino, llamas a la policía municipal y dices que está haciendo ruido. Y que se encargue la policía municipal. Entonces, no se genera esta cadena del odio, de la gravedad, no tiene que cumplir la ley, es un problema, ya no es el mío. Ya pasamos de la venganza a la justicia. Entonces, y el ser humano, aparte que se lleva peleando toda la vida y probablemente siga peleándose varios siglos más, esperemos que no para siempre, ha ido creando continuamente sistemas para evitar los conflictos. Y por eso hoy podemos convivir en sociedades enormes sin conflictos. Llevamos muchos años sin conflictos bélicos. Ahora, cuando estos paraguas fallan o no existen, por ejemplo, entre dos estados o entre dos comunidades que tienen dos sistemas distintos, no hay formas de mediación. Entonces es muy fácil generar un conflicto.
yo estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿eh? Pero andaba pensando, y nos hemos discutido mucho con Jorge. Y seguimos. Os lo aseguro, ¿eh? A lo largo de la gestación del libro hemos tenido unas discusiones tremendas, porque voy a confesar que partimos de posiciones diferentes, muy diferentes, en términos políticos, en términos de adscripción política. Pero andaba pensando, la bomba atómica es un paraguas moral, que es una cosa que ha pensado mucha gente, incluso Albert Einstein, porque pocos años después de pedirle a Freud a ver si había una cura psicológica para la guerra, él, entre otros físicos insignes, recomendó al presidente Roosevelt ponerse a fabricar bombas atómicas para llegar antes que los alemanes y espantarlos, y mejor que no fuera necesario lanzarla, pero espantarlos lo suficiente para acabar la guerra. Pero fue a iniciativa de 4 premios Nobel de física, entre ellos Albert Einstein. Y se ha pensado mucho sobre eso, y hay una película reciente del que lideró el proyecto, de Oppenheimer. No ha habido guerras nucleares. No las ha habido, Y los humanos han generado la potencialidad de tenerlas, de sofisticarlas y de lanzarlas, y lo han hecho bastantes países, primero unos pocos, pero ahora está en manos de bastantes países, y desde las 2 primeras que se lanzaron sobre la población civil japonesa y las pruebas que se hicieron en la atmósfera hasta mediados de los años 60, no se ha lanzado ninguna más. ¿Es el paraguas moral último y definitivo? Ahora se lo pregunto yo a ustedes. Los efectos los conocemos nosotros. Los efectos los conocemos nosotros porque el presidente Truman, Roosevelt no lo tenía claro, el presidente Truman decidió lanzarla sobre la población civil japonesa. Y los efectos, que son la posible destrucción de la humanidad o de sectores inmensos de la humanidad, nosotros lo sabemos. Sí, pero una guerra nuclear los otros no lo sabían. Pero nosotros lo sabemos. Atención, esta es una distinción importante, Y cuando se dice esto, como ha dicho ahora Jorge, locos, en general no hay locos en la cima del poder. No los hay, Hay lo que ha recordado nuestro moderador: gente ambiciosa, maquiavélica, sinvergüenza, cara dura. Eso es una definición de loco también. No, con un psiquiatra no discute. No en el aspecto clínico. Yo hablaba de manera coloquial. Pero esto sirve para confundir, porque los locos, por definición, no se aclaran y son incapaces de dirigir nada. No. Esta gente son gente de temple peculiar, peligrosa, pero no loca. No, en absoluto. Y, por ejemplo, en India y Pakistán, que son enemigos, aparte de vecinos, acérrimos, las lanzaron en forma de prueba, para decir, atención, que la tenemos. Primero los indios, después los pakistaníes. Pero no llevaron una guerra que estaba en marcha en Cachemira. Hubieran podido continuar, y no continuaron. Y se limitaron a decir, tenemos esa capacidad destructiva, que lo sepas, vecino.
pero desde el 45 ha habido diversos momentos que nos hemos acercado en diversos lugares y se ha echado freno. Y la última en febrero-marzo del 22, porque el Kremlin amenazó. Ojo con lo que haga la OTAN. Estados Unidos también. Atención, ¿vale? Por lo tanto, yo lanzo la pregunta que la han estado trabajando filósofos, éticos, físicos. ¿Es para los humanos que mantienen ejércitos sofisticadísimos, porque es verdad que sabemos convivir en ciudades complejísimas y montar grupos y somos extraordinariamente cooperativos y una capacidad inventiva y de generar novedad y creación artística sensacional, pero mantenemos una capacidad destructiva en paralelo tremenda? ¿Es esta novedad biológica total de conocer que la destrucción está en nuestras manos, no Dios, sino en nuestras manos, el último paraguas moral? Se lo estoy preguntando a ustedes. Hasta ahora sí lo ha sido, ¿no? Hasta ahora lo ha sido. Bueno, yo creo que eso en realidad no solo lo ha sido, sino que ya lo decían los romanos, es decir, si vis pacem para bellum, es decir, que hay que el problema de la buena voluntad, ¿no? Es decir, de la buena voluntad es que no todo el mundo la tiene, entonces Exacto. tienes que combinar la buena voluntad con la preparación de la guerra, ¿no? Que es un tema moral un poco complejo para mí, ¿no? Porque supone dedicar un montón de recursos a la guerra, ¿no? Realmente, ¿no? Por eso lo decís en el libro, que también está muy bien, que siempre la preparación de la guerra se anuncia como el Ministerio de Defensa, es decir, nunca el Ministerio del Ataque, Bueno, aunque... Ha cambiado, porque antes la guerra ahora sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, es algo que es socialmente condenable, Sí. pero siempre se glorificaba a los guerreros Sí, y sí. se llamaba el Ministerio de la Guerra, ¿no? Sí, es verdad. Y la guerra se consideraba una forma política legal por cualquier estado. Sí, O sea, sí, la sí. Sociedad de Naciones intentó convertir en delito la guerra, pero no lo consiguió. Sí, pues lo de Clausewitz, que también citáis Claro. en el libro, ¿no? Que la guerra es la política por otros medios, ¿no? Que era una... Y ahora que hablabas de las bombas nucleares, Truman no era un loco No lo era. No. y lanzó 2 bombas, no una, 2, contra población civil en defensa. Si quedáis un argumento que yo nunca había oído, que es impecable, es decir, que es verdad que la invasión de Japón hubiera dado lugar seguramente al doble o el triple de muertos si tenemos en cuenta la historia de la guerra del Pacífico, pero, como decir, ¿por qué no se lanzó en otro lugar? Es decir, donde no hubiera provocado Claro, para demostrar hay esa un tema, posibilidad, a mí ¿no? ese Que, tema que me parece muy... me parece muy curioso, porque también Sí. citamos a Hampson, creo que es una filósofa que reflexionó sobre esto. Y claro, y también en la película de Oppenheimer habla, ¿no? O sea, primero solo tenían 3 bombas, Sí. pero no podían saber, ¿no? Como nosotros. Pero el tema es por qué Truman, que era una persona, pues, no podemos considerar que sea desequilibrada, pusieron varios objetivos. Podía haber lanzado bombas sobre un objetivo militar, sobre una flota combinada japonesa o sobre un espacio vacío, simplemente para dar un poder. Pero decidió lanzarlo sobre una ciudad, porque desgraciadamente los bombardeos a la población civil se habían convertido en la norma. Y esto antes no existía. Antes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, la población civil no estaba sujeta a las cuestiones de la guerra, y eso es un crimen. Entonces, pero como ya se había generalizado, y los bombardeos que iniciaron los alemanes sobre Londres y los que hicieron los aliados sobre Alemania, matar población civil se convirtió en algo correcto, normal y todo. Entonces, yo pienso en Truman y voy a matar a 100.000 personas. ¿Qué sé? No los conozco. Entonces, y esta sensación de deshumanizar al rival, de que, bueno, son japoneses, se pueden eliminar. Parte de que efectivamente debieran haber usado la bomba, porque evidentemente la invasión de Japón hubiera costado muchísimas más víctimas tanto a los japoneses como a los americanos. Se acabó con la guerra, eso está claro. El por qué una persona decide, bueno, pues sobre una ciudad, y si no, pues sobre 2. Y ahí, eso es lo que todavía angustia, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, lanzar una bomba al final es apretar un botón. Y yo creo que hay gente que dice, bueno, pues sí.
Volviendo un poco al tema, porque yo quiero arrimar el asco a mi sardina siempre de lo que podemos hacer, ¿no? Para promover unas sociedades en las que no haya guerras ni las intestinas ni las externas, ¿no? Teniendo en cuenta pues un poco lo que hemos visto, ¿no? Los problemas del liderazgo, la posibilidad de que las leyes influyan, etcétera. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos que no tenemos esa ambición y maquiavelismo necesarios para llegar al poder o el talento? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para evitar la guerra, evitar estos enfrentamientos? Y que estos enfrentamientos, o sea, yo creo que, ¿por qué no lo vamos a decir? Yo no las tenía todas conmigo, y no creo que sea el único, de que en Cataluña no pudiera haber yo le daba una probabilidad baja, pero que no pudiera haber un estallido de violencia. Es decir, que no es una cosa que sea en abstracto, que tengamos que no tenemos a Rusia al lado y tal, sino ¿qué podemos hacer a nuestro nivel, a nivel político, pero como ciudadanos, para evitar estas situaciones? Hablar mucho. Este libro, lo hemos comentado, este libro surgió un poco yo conocí a Adolf porque yo he vivido 20 y tantos años en Madrid. En el 2006 conocí a una catalana, me fui a Barcelona, tengo allí una hija estupenda, catalana, muy catalana, y cuando empezó todo el proceso, que vivía en Barcelona tranquilamente, y es una sociedad muy, muy amable, muy educada, mucho más que los madrileños, hay que decir, y nada feroz y todo esto, ¿no? Y muy amable, tengo anécdotas de estas muy divertidas. Y de pronto vi cómo comenzó el proceso, ¿no? Entonces yo al principio pues intentaba dar una explicación política, empezaba a hablar con la gente, pues oye, pues la independencia, qué beneficios tiene, qué no tiene. Yo no tenía ninguna postura. Dice que tenemos posturas políticas diferentes, yo no sé todavía qué vota Tobeña, sabe que no voto yo, pero vamos, es decir, no hemos hablado de política, en todo el libro no hemos hablado de política más que en alguna ocasión comentando alguna cosa. Pero a mí lo que me sorprendió es que de pronto se genera una polarización tremenda entre partidarios de la independencia y el resto, que o eran indiferentes o estaban en contra, pero se callaban o no tenían cuenta. Y esta polarización, que no llegó a un conflicto físico, pero en algún momento yo llegué a tener miedo que pudiera pasar. Y lo que me sorprendía es por qué. Dice, ¿por qué hay gente que pasó a todos los catalanes, sus vecinos, sus familiares, sus amigos, sus colegas del trabajo, de pronto se convertían en enemigos? Y entonces ya no era política. Digo, esto no es una cuestión política. Aquí hay algo más. Aquí algo está en el cerebro que yo no comprendo. Y fue a partir de ahí que, gracias a un amigo común, un periodista que no ha podido venir hoy, me presentó a Tobeña, le hizo una serie de preguntas, le presentó un texto intentando unas hipótesis y me dijo... Me trajo pues, un texto de 80 páginas. 28. Oye, no, porque intentando explicarme, y él me dijo, oye, pues esto que dices va por ahí, diciendo, pero claro, conocimientos que yo no conocía. Diciendo, esto es lo que los neurocientíficos están descubriendo, que es que funciona así el cerebro. Y entonces le digo, coño, pues esto hay que divulgarlo. Oye, yo tengo que hacer una... Por alusiones, que yo creo que hay un elemento de tribalismo aquí en Jorge, sí. Lo de decir que somos menos educados que los catalanes. Yo, con todo mi cariño a los catalanes, yo creo que es una generalización propia del PIN. Es fantástico el tribalismo porque funciona. Yo aquí ejerzo de catalán, cuando voy a Barcelona ejerzo de madrileño, y me encanta meterme con la gente porque reaccionan enseguida. Pero claro, ese era tribalismo, era el cerebro moral, la moralidad. También hay que decir que, por supuesto, en Cataluña no llegó a haber violencia física realmente, hubo violencia verbal, violencia social, si se quiere. Y afortunadamente no se llegó a un conflicto y ya está todo muy apaisado, ¿no? Pero me sorprendió la capacidad de la gente. Y cuando se habla, por ejemplo, los independentistas, eran mis vecinos y eran gente muy amable y muy simpática y que querían lo mejor para su país como querían los demás. Y lo vivían con gozo.
Habrán oído hablar muchas veces de, porque Hollywood tiene mucha afición y el cine español, de los psicópatas, ¿verdad que sí? Sí, hace muchos psicópatas. Vale, pues aunque lleven este nombre los psicópatas, no son enfermos mentales, son un temperamento, un carácter excepcional, que reúne muchas de estas características. Y los circuitos a través de los cuales son capaces de pasárselo bien haciendo el daño, que es una manera especial de pasarlo bien, que a eso le llamamos sadismo o crueldad. Esto lo tenemos bien descrito, los circuitos que están detrás. El engaño para perjudicar, también, lo tenemos descrito y tipificado. Pero cada una de estas cosas, de estos elementos, de estos rasgos, tiene detrás circuitería compleja, multitud de hormonas que se las voy a ahorrar. Y si usted quiere estudiarlo a fondo, pues se compra el libro y se lo lee y se lo estudia, ¿vale? Pero lo hemos citado un poco de pasada, cuando hablábamos del liderazgo, lo hemos dicho, que algunos individuos tienen la capacidad de, en función de sus intereses individuales o de su camarilla o de su partido o de su sección o de su facción, convencer a muchos otros de que vale la pena enfrentarse contra otros porque ellos y su facción van a salir ganando. Porque es fácil convencer. Exacto, exacto. Porque algunos de estos individuos, además de lo que hemos dicho, reúnen capacidades para persuadir, para convencer y para incluso enamorar a los que se la van a jugar. Yo creo que es importante también, esto que dices, la función de los líderes y muchas veces de los medios de comunicación, es el señalamiento de dianas colectivas. O sea, se busca a un colectivo al que se le hace culpable de la mayoría de los males y atacando a eso vamos a solucionar nuestros problemas. Esto puede pasar casi en cualquier conflicto, pero es que ahora mismo estamos escuchando opiniones de políticos españoles culpando a la migración, a los inmigrantes de los problemas de España, diciendo la culpa colectiva, y para un jurista no existe. Culpa colectiva es un engaño, pero funciona tan bien señalando a un colectivo, culpabilizándolo y diciendo este es el culpable de todos nuestros males, que es mentira, pero funciona muy bien y tiene muchos réditos electorales y muchos réditos de prestigio. Entonces eso es lo importante. En el momento en que se señala a un colectivo, ¿sabes? Me acuerdo cuando hablando con Tabeña me contó, ¿y cuándo crees que empezó el proceso? Y esto yo, dijo, cuando empezaron a señalar a los del PP. Cuando hubo aquella cosa del estatut y el PP hizo una recogida de firmas, el PP se convirtió, la gente del PP, en el enemigo de los catalanes. Y bueno, es que los colectivos no son personas, entonces hay de todo, en el PP hay gente buena, gente mala, gente regular, como en todas partes. Y el problema es eso, es muy fácil generar un odio colectivo, que era el título que íbamos a poner al libro, hacia un determinado colectivo que en el fondo es una ficción, porque es que es ser inmigrante hay de todas clases y de todos los países. ¿Qué es ser del Atlético de Madrid? Pues habrá gente buena y gente mala. Es decir, los colectivos para mí es una ficción, pero bueno, ese es otro tema. Sí, pero quería abundar en eso porque lo has preguntado. Sí. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer bastantes cosas. Bastantes, No dejarnos llevar por bandosidades. Es decir, no adscribirnos a bandos con facilidad. Tener en cuenta que en las opiniones, posiciones y doctrinas opuestas puede haber elementos de luz y de razón. Y tener siempre a punto los radares para atrapar a los predicadores peligrosos, a los líderes con un discurso capaz de separar, enfrentar, dividir y colocar a la gente cerca de el enfrentamiento. Si hacemos esto con regularidad, es decir, si adoptamos posiciones moderadas y activas, habrá
mucho ganado para que los que buscan enfrentamientos no lo tengan sencillo. Es una cosa personal que tuvo mis costes, ¿no? Me pasé dando charlas, conferencias, intentando alumbrar eso que ahora predicaba. Y lo hice, es decir, circular por la difícil vía de en medio para intentar que el enfrentamiento no fuera más, porque yo estoy de acuerdo con lo que has dicho antes, ¿eh? En Cataluña, aunque ahora se diga que no, se estuvo cerca del enfrentamiento civil, bastante cerca. Ahora se intenta diluir, pero es incorrecto, ¿eh? Hubo señalamiento, hubo insultos reiterados, hubo marcas en las casas de los traidores, hubo listas negras, hubo separación de personas en el trabajo, hubo de todo lo que está en el preludio de una guerra civil. Y además, sin tener en cuenta de que los que montaban el asunto solo eran el 40%, que siguen siendo, y que el 60% no quería lo que el poder que puso en marcha desde arriba hacia abajo encendió, ¿de acuerdo? Es decir, que era una iniciativa minoritaria que orillaba la opinión de la mayoría de la población. Atención, así. Pero para responderle a usted otra cosa, todos estos experimentos que son tan potentes y tan buenos de la tremenda capacidad que tiene la presión social para generar obediencia, conformidad, ponerse en el rebaño, ser gregarios, estar con los míos, estar con los del PP o con los del PSOE, con los de Ciudadanos o con los que sea, siempre tiene minorías que son incólumes ante eso. Las hay. En los experimentos siempre sale que hay entre 28, 30, 32 que no se dejan convencer de falsedades. Y aunque sea difícil alzar la voz, cuando la presión social es del 60, del 70 o del 80%, porque lo es, siempre hay este remanente de gente inmune. Es con estos con los que se tiene que contar. Pero a mí me pareció siempre muy curioso cuando empezó este tema, y yo hablaba con la gente, independentistas o independentistas, cuando hablaba con independentista, a mí me señalaba como, es que vosotros, una cosa, yo decía vosotros, estoy yo solo aquí. Entonces, y esta forma de dividir, de poner una frontera, bueno, ¿estás conmigo? Pues de los míos, ¿y estás conmigo? De los otros. Pero esto sucedía, bueno, en determinados momentos, pero luego hablabas con una persona, tengo un vecino que es muy independentista, nunca he tenido problemas con él, no. Y hablas con él, y es una persona muy amable, y no sé qué, y te dice unas cosas y tal, y lo que hay que hacer es hablar mucho y no perder nunca la cordialidad, porque aunque no esté de acuerdo con la independencia, o sí, porque a mí me resulta un poco indiferente, tienes que respetar su punto de vista diciendo, bueno, pues me parece muy bien, tú quieres montar un estado, pues bueno, pues ¿qué vas a hacer? Proponme, que me convences. A mí no me convencieron nunca, pero si me hubieran convencido, pero claro, al fondo no me convencieron porque iba a ser más de lo mismo, un poquito peor. Si hubieran declarado, no sé, una república anarquista, libertaria y tal, igual hubiera apostado por ello, pero eso nunca fue. Entonces no era un tema político. Porque... Ya se nos ha confesado. Ya se lo decía yo. Porque en este libro nunca hemos hablado político, pero el tema de la independencia catalán no es una cuestión política, porque los que defienden la independencia, como los que defienden seguir perteneciendo a España, son las mismas posiciones políticas, defienden la democracia, el sistema de mercado, la democracia representativa. No hay ninguna diferencia política, excepto quién manda y desde dónde se manda. Pero todo lo demás es lo mismo, no iba a cambiar mucho. Si Cataluña se hace independiente porque hay una gran mayoría de los catalanes que lo quieren hacer,
pues no va a pasar nada tampoco, creo yo. A mí me gusta siempre que se plantea esta cuestión, porque claro, como la cosa se ha dulcificado, se ha pacificado, yo prefiero llamarla hibernado, porque es una cosa que está hibernada y que puede rebrotar, y que determinadas circunstancias de los enfrentamientos de la política madrileña puede hacerlo rebrotar, ¿eh? Y esto hay que también recordarlo siempre. Pero a mí me gusta recordar cuando empieza la discusión sobre si se estuvo cerca o no se estuvo cerca del enfrentamiento civil, si no, si tal, si cual, aparte de multitud de cosas que ya he recordado, pero durante las semanas cruciales hubo colas enormes en las sucursales bancarias de todas las ciudades limítrofes y pueblos limítrofes con Cataluña, de ciudadanos catalanes que iban a colocar la cuenta corriente a lugar seguro. Esto cuando lo hace la gente, ¿vale? Y yo tengo muchos amigos, muchos, independentistas que fueron a hacer cola. Que fueron a hacer cola a Vinaròs, a Benavarri, a Barbastro, a Fraga. Es que el patrimonio es importante. Claro, pero esto, una cosa es lo que la gente dice, incluso vota, incluso se inscribe, y otra cosa es lo que hace con su dinero y su patrimonio cuando ve que la cosa está en el filo de la navaja. Y estuvo en el filo de la navaja. Pudo, pero yo creo que al final la sensatez se impuso y la... Bueno, No, la sensatez no, el 155 se impuso. Ahí decís, nada de sensatez, ¿vale? En el libro hay una parte sobre las contiendas civiles, ¿no? Que Sí, tienen un sale la mecanismo. española. No, pero, a ver, mi madre es gallega, mi hija es catalana. El tema pero lingüístico ahora no. ibérico lo conozco muy Pero ahora bien. no, ahora no. A mis primos de pequeños en el colegio les daban en la nuca, les daban collejas y hablaban en gallego, todo esto sí. Sí. Pero tenemos que entender una cosa que pasa mucho en el tribalismo, pero no sé si lo hemos incluido en el libro, que se llama la suspensión de la temporalidad y del espacio. O sea, los supuestos agravios colectivos, que hay que ver si existen los agravios colectivos, parece que son eternos. Dicen, es que me estás hablando de cosas que tú has vivido, pero que no existen. Sí, bueno, Ahora mismo en Cataluña, el catalán no tiene nada de lo que sentirse agraviado, ni un catalano parlante, pero hay ninguno, todo lo una contrario. historia detrás. Y el castellano parlante tampoco. Diciendo, entonces, buscar raíces demasiado lejanas de lo que sucede ahora, porque yo cuando llegué a Cataluña, yo conocí mi me han ex. tratado siempre muy bien en Sí, sí, Cataluña, también. maravillosamente, A mí también, porque era del Atlético de Madrid. No, pero quiero decir, yo conocí muchos independentistas, porque mi ex tenía muchos amigos independentistas de la CUP, ¿sabes? Que supuestamente muy radicales, y eran gente muy maja con la que hablabas y hacías bromas. Yo con los que no podías hacer bromas son los que se hicieron independentistas después. Entonces, decir, no, es que, ¿qué pasó en el año 70 y tantos pasó esto? No sé, no me importa, no lo hice yo, no estaba yo. Pero diciendo, pero eso no es la causa de lo que pasa en el 2024, no puede ser, porque esto pasó hace 60 años. Yo creo que Pero emocionalmente sí que puede funcionar para que la gente busque un agravio que tenga que recuperar, sí, porque como hicieron esto, por ejemplo, cuando hablan de 1714, ¿verdad? Pasó hace 300 años eso. Y yo que estoy hablando, me estás hablando a mí, ¿de qué? Diciendo... Es que es lo que, o sea, sí es posible, como decía antes, cambiar la memoria de una cosa que ha sucedido hace 10 días, o sea, lo que el experimento ese que es genial, es decir, no solo es que te adaptes a lo que dice la mayoría que es mentira, sino después cuando te dicen que es mentira lo que te han dicho, o sea, que era una manipulación, recuerdas lo manipulado, es decir, eres incapaz de readaptarte. Entonces, eso demuestra, pues bueno, si eso se puede hacer con una cosa tan sencilla y hace 15 días, pues claro, la manipulación de 1714, cualquier parecido con la realidad, claro, es pura coincidencia, ¿no? Pero O sea, manipulación es por los dos lados. claro, por supuesto. El libro que mencionaste es Contra las Naciones, va sobre manipulaciones nacionalistas. Sí. Es decir, el nacionalismo es una Sí. forma de tribalismo Sí, que había claro. que ir superando. No es algo del siglo XX, finales del XIX. ¿Y vosotros creéis, voy a por un poco ir terminando, que seremos capaces de... porque se ha hecho un poco, ¿no?, con lo europeo, o sea, la idea, esto lo dice Weiler también, que es un constitucionalista que yo leo, ¿no?, o sea, la idea de tener
círculos concéntricos de fidelidades sin necesidad de tener un enemigo, es decir, la posibilidad de sentirse catalán, español, europeo y ciudadano del mundo, por decirlo de alguna manera, sin necesidad. O sea, ¿le veis viabilidad a eso? Sí, y no hablo solo por opinión, ¿eh? Hay estudios muy bonitos que muestran que esto los que trabajan en este campo le llaman la expansión del arco moral. Y porque el arco moral, el hecho de portarse bien, empieza pues contigo mismo, con los propios, con la familia, con los allegados, y después con los de tu pueblo, y con los de tu grupo, y con los de tu partido, y con los de tu país, y después pues con los aliados de tu país, ¿no? Pero eso acababa aquí. El arco moral, la necesidad de portarte bien, cumplir las reglas, ser buen ciudadano y no hacer daño y socorrer, acababa aquí. Pero ahora cuando se le pide a la gente, y esto se ha estudiado en muchísimas culturas, empezaron los americanos e ingleses a hacer estudios de este tipo, de preocupaciones de cosmopolitismo moral, de preocupaciones universales. Empezaron a notar que está creciendo, que desde los años 50, 60 hacia aquí hay más gente que tiene en cuenta los intereses del planeta en su conjunto, la humanidad en su conjunto, los recursos globales en su conjunto, los bienes naturales, los derechos de los desconocidos y de los emigrantes, aunque sean ajenos, aunque sean de otras razas, y que esto está creciendo. Pero, como siempre, no sabemos si esto, que es una tendencia, va a ser capaz de contrarrestar la capacidad que siguen teniendo los humanos para entrar en conflicto de intereses a diferentes niveles y entrar en confrontación. No lo sabemos. Claro, el terrorismo ecológico y ese tipo también parece ir que cualquier cosa se puede convertir en una identidad, incluso algo universalista, ¿no? Eso también lo decís, ¿no? O sea, que tenemos esa capacidad inagotable de crear fronteras. De crear fronteras. Hay fronteras psicológicas, identidades, hay ideología, religiones, naciones. Tienes que superar esa frontera. Hay terrorismo animalista. Hay terrorismo, hay terrorismo animalista. Y hay terrorismo ecológico. Pero los terroristas no son los animales, además, son los humanos. Exacto. Es lo curioso. Lo hay. El extremismo moral lleva esas cosas. El terrorismo ecológico es muy fuerte. Bueno, yo creo que... Bueno, pues ya está. Lo único, antes de terminar, pues agradecer muchísimo a Jorge y a Adolf que hayan participado en este club de debate de derecho. Animaros de verdad a comprar el libro.